Revolucionando mi entorno. El título que le hemos puesto a estos especiales que usted nos hace el favor de acompañarnos, y hoy queremos iniciar platicándoles sobre algo que va a cambiar nuestro entorno. 1 Corintios capítulo número 4 versículo 17, Pablo escribe y nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Llamo su atención en este verso a la palabra excelente, un concepto que se utiliza en la Biblia. La excelencia es un concepto que nos ayuda a elevar nuestra calidad en todo aspecto. De hecho, si usted va al diccionario, va a encontrar la definición de excelencia como superior, calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima a una cosa o a una persona. Queridos hermanos, cuando la Biblia nos muestra la excelencia, nos está mostrando que a través de ella estamos mejorando en nuestra vida. Y Pablo lo escribe en este verso diciendo que esa tribulación que estamos teniendo no está ahí en nosotros simplemente estorbando o causándonos una pena. No, esa tribulación que Dios permite en su soberanía está produciendo un mejoramiento, y esa es la palabra o la frase que va a describir el concepto excelencia. Dios con su gloria está produciendo un mejoramiento en nosotros. Y cada vez que nosotros tenemos esa idea de mejorar, de no quedarnos estancados, y si le añadimos a ese deseo de mejorar, esa necesidad de mejorar, y es por eso que traemos este especial, Revolucionando mi entorno, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que revolucionan nuestro entorno es cuando nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas con excelencia. Esta es una frase que ya la hemos citado anteriormente, y es que cuando usted decide hacer las cosas buenas, usted se separa de lo malo. Cuando usted decide hacer las cosas en excelencia, usted se separa de lo bueno. Por lo tanto, la excelencia siempre apunta a un mejoramiento. Y desde el momento en que usted se compromete a desarrollar una vida en excelencia, a trabajar en excelencia, a servir con excelencia, a ser un padre excelente, un hijo excelente, un cristiano excelente, un trabajador excelente, entonces va a darse cuenta cómo todo su entorno empieza a cambiar, a revolucionar. ¿Por qué? Porque usted viene siendo esa chispita que va a detonar, que va a provocar que los demás, al ver su testimonio y al ver su mejoramiento, ellos también deseen y trabajen en su entorno. Así que en los siguientes minutos le pido su máxima atención, pues lo que vamos a compartir a continuación es cómo usted puede desarrollar una vida de excelencia, y vamos entonces a extraer principios de la palabra del Señor. Le ruego un minuto de su atención en este tiempo de oración para pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Participe conmigo en este minuto de oración donde vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender este tema. Padre bueno, rogamos con todo nuestro corazón que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender a que nuestro entorno va a mejorar cuando nosotros empecemos a mejorar. Señor, tú nos has dejado la llave de la excelencia para revolucionar nuestro entorno. Estoy seguro que cuando la gente ve alrededor nuestro cambios y mejoramiento de vida, nosotros inspiraremos a otros
inspiraremos a la familia, inspiraremos a los compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia, para que también ellos mejoren. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda, tu dirección y la sabiduría para comprender este tema. Amén y amén. Quiero hablarte de 3 cosas que nos van a ayudar a desarrollar una actitud de excelencia. Mateo capítulo número 25, y voy a leerte no todos los versos de esta parábola, sino los que nos van a servir, pero te invito a que puedas leer toda la parábola. Mateo 25, del 24 en adelante, cita las siguientes expresiones. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes todo lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Estos versos me permiten compartir con ustedes un primer principio para ser personas excelentes y de esa manera revolucionar nuestro entorno. Y el principio acá es la importancia de seguir instrucciones. Aquí vemos el desenlace de uno de 3 siervos, los cuales recibieron de parte de su señor un talento para que ellos pudieran trabajarlo y así multiplicarlo de tal manera que mientras el Señor se separaba de ellos por un viaje que tenía, en su regreso tenía grandes expectativas que eso que les dejó pudiera ya no ser eso, sino mucho más. A los primeros 2 les fue extraordinariamente bien, ya que reciben no solo una alabanza, no solo la admiración del Señor, sino también más talentos. Pero este es el caso diferente, el caso de aquel que no hizo nada, aquel que se conformó, aquel que dijo: no, es mejor conservarlo así que multiplicarlo. Y la idea que nos da acá es bien interesante. En la Biblia podemos ver que todos los grandes hombres de Dios alcanzaron su máximo potencial por una simple acción, y es saber escuchar instrucciones. Tanto hombres alcanzaron su máximo potencial, como también hubieron hombres, incluido este que nos acaba de mencionar Mateo 25, que también fracasaron a causa de no seguir instrucciones. Cuando Adán y Eva les fue entregado el paraíso, les fue entregado la santidad, les fue entregado la bendición para que se multiplicaran, para que gobernaran sobre la tierra, ellos por no seguir instrucciones fracasaron. Y este es el caso de este siervo que sabía lo que debía de hacer, pero no lo hizo porque se conformó, porque tuvo miedo, porque fue irresponsable. Escuche 2 citas en estos versos que nos van a llevar a esta conclusión. Dice el versículo número 24 que una de las excusas que este siervo le puso a su señor fue: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo malo dijo: yo conocía. Significa que él no ignoraba, significa que él ya sabía. Así que aquí podemos encontrar que el Señor no se equivocó al darle el talento a este siervo, porque no le está dando
un talento o una riqueza a alguien desconocido, se lo está dando a alguien que el Señor ha llegado a la conclusión que es capaz de poder multiplicarlo. La otra cosa que vemos con esta expresión, te conocía que eres un hombre duro, es que ya este siervo había tenido un modelo, había tenido una percepción, había tenido una instrucción previa, por lo cual había concluido, aunque su conclusión es equivocada, porque realmente vemos en la experiencia de los otros dos hombres que no fue así. La diferencia es que al que hace bien un trabajo le va bien y al que hace mal un trabajo le va mal, así de simple. Este siervo malo sabía, pero nunca ejecutó. Sabía, pero nunca puso atención. ¿Por qué? Porque la excelencia tiene que ver con escuchar instrucciones precisas y llevarlas a cabo. Otro aspecto que vemos en cuanto a la falta de seguir instrucciones es lo que el Señor le dice a este siervo malo. Dice el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y aquí viene una expresión, sabías. Aquí no hay ignorancia, aquí lo que hay es negligencia. Sigue diciendo el verso 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Negligencia no es lo mismo que ignorancia. La ignorancia es cuando carecemos de instrucciones. Negligencia es cuando tengo instrucciones y no las ejecuto. Por eso, como primer punto que estamos poniendo para poder entender la excelencia en nuestra vida es, si yo quiero ser una persona de excelencia, debo aprender a escuchar instrucciones. Queridos hermanos, la mayoría de nosotros escuchamos instrucciones, pero las llevamos a cabo en nuestros propios términos. Déjeme darle un ejemplo de esto que le acabo de hacer mención. El jefe nos da instrucciones para llevar a cabo cierto trabajo. Pero vea usted la actitud que muchas veces nosotros asumimos. Al escuchar las instrucciones, nosotros empezamos a actuar y a decir, lo voy a hacer de esta manera. Para mí esto es más rápido, esto es más práctico o es más fácil. Al final, lo más importante no es cómo lo obtengas, sino que lo obtengas. Entonces, cuando terminamos el trabajo, creemos que lo hicimos correctamente. La verdad es que desde la perspectiva de la excelencia, no está bien ese trabajo. ¿Por qué? Porque lo hiciste a tu manera, no a la manera que te instruyeron. Por eso es que es bien importante seguir instrucciones. Ese trabajo que terminamos, teníamos que hacerlo de acuerdo a las instrucciones que recibimos de nuestro jefe, y no es como que si nosotros lo hubiéramos hecho a nuestra manera. Entonces volvemos al punto inicial. Si queremos ser personas de excelencia, debemos aprender a seguir instrucciones. Y eso también se aplica a nuestra vida con Dios, porque como cristianos, Dios espera que también actuemos de la misma manera. De hecho, este libro que tenemos en nuestras manos, lo cual le llamamos la Palabra de Dios, es un libro que contiene instrucciones. Y allí Dios nos da esas instrucciones claras, pero nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y después nos preguntamos, ¿por qué no puedo ver la prosperidad en mi vida o que me vaya bien en las áreas que yo tengo expectativa? Y simplemente
pues la respuesta es lógica. No sigo instrucciones, entonces las cosas no las estoy haciendo con excelencia, por lo tanto mi entorno se enfrenta a un entorno de conflicto, de mediocridad. Así de necesaria, así de importante es esta palabra para cambiar, para revolucionar nuestro entorno. Instrucciones. No lo olvide. Instrucciones. Aprender a escuchar, seguir instrucciones, porque cada vez que no escuchamos las instrucciones, exponemos y queremos decir que Dios o un líder que nos dio las instrucciones está equivocado y que nosotros podemos manejar mejor que aquel que nos está dando instrucciones. Y ahí vemos que uno de los enemigos de la excelencia es el orgullo. El orgullo es aquello que nos hace decir a mi manera, pero la humildad es aquello que nos hace decir lo voy a hacer como tú quieres que lo haga. Como dijo María cuando el ángel se le presentó y le dijo, tú has sido escogida para llevar en tu vientre al Salvador del mundo. La respuesta de María fue, hágase con tu sierva lo que tú quieras. María fue una persona que siguió instrucciones. Retomando el texto bíblico, el problema con este siervo fue que, más allá que no multiplicó su talento, su gran problema es que tenía instrucción en su mente, pero nunca la ejecutó. Y por ende, el desenlace de este siervo es muy triste. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta que no solo le fue quitado el talento, sino fue echado de la organización a causa de no seguir instrucciones. Y así, tal cual como este siervo malo, tal cual como Adán, como Eva, otro de los personajes que le costaba seguir instrucciones y que eso fue determinante para que su final no fuera un final de victoria, de gozo, de celebración, sino fue un final triste de humillación, el rey Saúl, el cual Dios le puso como rey de Israel. Tenía todas las cualidades para ser rey. Y también le envió al profeta Samuel, que le estimaba mucho. Pero lamentablemente el rey Saúl nunca aprendió a seguir instrucciones. Y lo que Samuel le decía, o Dios mismo le decía, pues lo obviaba y seguía las cosas a su manera. Entonces, cerrando este primer punto, una persona excelente es una persona que sabe seguir instrucciones. Cuando usted sigue instrucciones, se está encaminando a ser una persona excelente, y eso entonces lo encamina más aún a que con esa excelencia su entorno cambie. Vamos a un punto que nos va a ayudar a entender mejor todavía más el tema de la excelencia como algo que revolucionará nuestro entorno. Génesis capítulo número 39. Y vamos a leer los siguientes versos del 2 en adelante. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía,
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quiero tomar este texto para explicarle el segundo factor que lo va a ayudar a usted a ser una persona excelente. Y es que la excelencia no es algo que yo determino como persona. No, la excelencia lo va a determinar otra persona. Es decir, mi trabajo no me lo califico. Mi trabajo lo tiene que calificar otro. Y cuando ese otro dice, está bien hecho, es porque está bien hecho. Y eso es algo que nos cuesta mucho razonar y entender, pero es trascendental para aquellos que buscan la excelencia. A veces creemos que nuestro trabajo y nuestros esfuerzos son excelentes, pero es nuestro criterio, es nuestra perspectiva, es lo que ven nuestros propios ojos. Pero cuando dejamos que otras personas, otros ojos, otra perspectiva califiquen nuestro desempeño, nos damos cuenta que muchas veces no es la excelencia lo que realmente hemos realizado. ¿Sabe cómo se llama eso? Control de calidad. Estándares. Existen estándares. No porque usted o porque yo diga eso está bueno, va a estar bueno. Y esto es lo que el pasaje de Génesis 39 nos está mostrando. Me encanta lo que dice el versículo número 2. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que Jehová, todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Una cosa que es que digan, Dios está conmigo. Una cosa es que yo diga, Dios está conmigo, y otra cosa es que otras personas digan, Dios está contigo. Y ese es el caso de José. José fue una persona que todo le iba bien. Y no porque José fuera un hombre súper talentoso, no. Era un hombre que aprendió a seguir instrucciones, pero principalmente era un hombre que tenía el favor de Dios, la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más aún extraordinario? José no lo estaba proclamando él. Dios está conmigo. No, él no andaba tomándose fotos y no andaba ahí subiendo en su Instagram, en su Facebook, miren lo que Dios está haciendo conmigo. No, simplemente sus acciones, sus actitudes, su trabajo era el reflejo de un hombre que tenía el favor de Dios y que su trabajo también anunciaba que era un hombre lleno de excelencia. Por lo tanto, el amo dijo, este es alguien diferente a todos los demás siervos que yo tengo. ¿Por qué? Porque los que he tenido siempre ando necesitado, pero que desde que entró hablando de José, todo va caminando bien. Por lo tanto, fue contratado y el egipcio encantado con José, porque lo único que él se preocupaba, dice la Biblia, era de comer. ¡Qué vida la del egipcio! ¿Por qué? Porque todo lo que hacía José en excelencia tenía la aprobación de Dios, y Dios entonces le daba su favor. Queridos hermanos, la verdad es que nuestra excelencia, escuche bien lo que le voy a decir, la excelencia está atada a otras personas.
Y sin esas otras personas no hay quien pueda servir con excelencia. Jamás, escucha bien, debes definir tu trabajo como un trabajo en excelencia si no es porque otro lo está diciendo. Como dice el proverbio, que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. ¿Dónde está la sabiduría? No en la alabanza de tu boca para tu trabajo. La sabiduría está en la alabanza de otra boca de tu mismo trabajo. Por lo tanto, no somos excelentes cuando queremos evadir personas o buscar atajos para completar un trabajo. Al contrario, esas personas a las que evadimos son las que van a determinar nuestra excelencia y nuestra dedicación. Sí, y aunque no nos guste, pero Dios puso sobre nosotros a personas que constantemente nos van a retar, nos van a desafiar, nos van a decir, puede quedar mejor, debe quedar mejor. O a veces escuchamos expresiones como, no me sirve esto, vamos o preséntame otra opción. Y uno se desespera, y uno se frustra, y uno dice, ay, es que esta persona de plano no le caigo bien, de plano me la lleva. No, simplemente la excelencia camina en ese sentido, no de acuerdo a nuestro propio criterio, sino al criterio de las otras personas que están a nuestro alrededor. Y esto es bien importante. Y por eso te dejo este pasaje de Génesis capítulo 39, donde claramente José fue una persona que se dijo que Jehová estaba con él. No porque él lo estuviera anunciando, sino porque otras personas se daban cuenta que tenía el favor de Dios a causa de su trabajo lleno de excelencia. Estudie bien la historia de José y usted se va a dar cuenta la razón por la que él era prosperado en todo lo que hacía, y su excelencia en el servicio era determinado por otros y no por él mismo. Si usted quiere caminar en excelencia, aprenda este principio que le estoy enseñando. La excelencia no lo determino yo. La excelencia lo determinan otros. Yo recuerdo hace muchos años una experiencia en aquel tiempo dura, difícil, pero ahora yo doy gracias a Dios por la determinación que el Señor me dio y aprendí la excelencia. Yo viví una etapa de un aprendizaje muy intenso y recuerdo bien que estaba produciendo un material, la cual una persona, escuche bien, me hizo mezclar más de 40 veces un mismo material. 40 veces. Imagínese, 40 mezclas distintas. Pero la número 41, se puede decir, quedó excelente. Claro está, cuando yo llevaba ya la 5, la 8, por supuesto, yo ya estaba entrando en serios problemas, porque la persona decía, no me gusta. Entonces se retiraba, yo volvía a mezclar y lo tenía que llamar, ya tengo la mezcla, esta persona subía, oía el material, no me gusta, está muy fuerte tal cosa, o hay que rescatar esta otra, y empezaba, y yo seguía la 10ª, la número 12, la número 15, lo llamaba, no me gusta, mira, cambiemos de música. 40 veces me hizo hacer una misma mezcla, y cuando llegó a la 41, pues yo recuerdo que definitivamente yo ya estaba, no en las nubes con alabanza, estaba ya para explotar, pero cuando él dice 41,
Me gusta, me lo llevo, así está bien. Meses más tarde, ese material fue ganador de un premio internacional cuando lo presentaron en Francia, recuerdo yo, y me recordé de esas 40 mezclas. Y aún más, ¿quieren que les diga algo? Recuerdo bien que cuando mis compañeros supieron del caso de que me habían hecho mezclar un mismo material 40 veces, me empezaron a molestar. Me empezaron a hacer bullying, me empezaron a decir, ¿cuántas mezclas hiciste este material? Pero a los meses ya no me dijeron nada. ¿Por qué? Porque llegaron a entregar a la productora donde estábamos un premio, un cuadro sería, mejor dicho, simbólico, donde el estudio, la productora y estas personas, y ahí estaba mi nombre, habían participado de esta producción que se había hecho ganadora, un Cannes. Y cuando mis compañeros que me molestaban vieron eso, nunca más me volvieron a decir el número 40. Pero todo eso fue para explicarle de que fue otra persona. Para mí, la primera que yo presenté estaba bien. La segunda, la tercera, la cuarta tal vez. Pero nunca me imaginé que 40 veces esta persona me hiciera saber que podía quedar mejor. Yo llegué a pensar que esta persona se estaba burlando de mí, estaba jugando conmigo, pero no. Entendí que había algo más allá. Hoy que estoy compartiéndole esta reflexión, se la puedo compartir sin amargura, sin odio, se lo puedo compartir de todo corazón diciéndole, la excelencia no la determino yo, la excelencia la determina otra persona. Y que cuando lo determine otra persona, no se enoje, no se enoje. ¿Por qué? Porque si usted aprende a desarrollar ese concepto de que la excelencia lo determina otro por mí, usted entonces cada vez va a hacer un mejor trabajo y esa excelencia va a revolucionar su entorno. Muy bien, yo quiero finalizar esta reflexión hablándole de un tercer aspecto. Este está en Lucas capítulo número 16 del verso 10 en adelante, que cita de la siguiente manera: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, escuche, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Estas palabras que usted acaba de oír, las dijo Jesús para entender el siguiente principio, y es un principio del reino. Número 3. La excelencia se desarrolla, número 1, escuchando instrucciones. Número 2, la excelencia lo determinan otros, no uno mismo. Número 3, la excelencia le lleva a usted a ser fieles en lo que no es suyo. Ser fieles en lo que no es nuestro. ¿Cuántas personas vienen y dicen, yo siento el llamado a hacer algo? Y están orando por ese algo. Pero cuando uno observa sus vidas y se da cuenta de que ellos están orando porque sienten un llamado a X, a Y cuestiones, pero en cositas tan sencillas, tan básicas como por ejemplo el ayudar a otros, el diezmar, el ser generosos. Cuando uno ve a su propia familia, y no es que uno esté juzgando, es que es el testimonio. Y uno se da cuenta y dice, ¿por qué esta persona
tiene esas aspiraciones tan grandes cuando en lo más pequeño no es fiel. Pero aún así, quieren ver a Dios completando su plan en ellos y que ellos disfruten de la plenitud. Regresando al ejemplo de José. José prosperaba en todo lo que hacía, porque había aprendido precisamente esa verdad, a ser fiel en lo que no le pertenecía. Cuando José, antes de llegar a Egipto, él era servido por sus hermanos, por su mismo padre. José vivía en un entorno donde todo mundo se rendía ante él. Pero de repente las cosas cambiaron y resultó de la noche a la mañana en un estanque vacío, luego resultó en una caravana egipcia, resultó en un país lejano, y aquel jovencito que era acostumbrado a que los demás le sirvieran, ahora él tiene que meter las manos y ponerse a servir. José nunca lo vemos frustrado y nunca lo vemos quejándose. ¿Por qué? Porque él aprendió a ser fiel en lo que no le pertenecía. Y él llegó a ser un excelente trabajador en lo que no era de él. El capítulo 39 de Génesis nos habla de que todo eso, riqueza, bienes, no eran de José, eran de un egipcio, pero José los hacía prosperar. Y eso rompe todo un pensamiento de que muchos de nosotros para lo nuestro le ponemos la máxima atención. Pero cuando se trata de el trabajo o de los bienes o del bienestar de otros, somos un tanto fríos, un tanto descuidados. Y entonces quebramos este tercer principio de excelencia: ser fieles en lo que no es nuestro. Aquel que hace bien un trabajo que no es para él, sino para otros, ese tiene un potencial de excelencia dentro de su corazón. Muchos aspiran a ser grandes personas en las diferentes instancias, no solo seculares, aún en el ministerio. Grandes pastores, grandes músicos, tienen aspiraciones que no son malas, pero saben, el primer paso es aprender a ser fieles en lo poco. ¿Y cómo es en lo poco? Fieles en las cosas que no nos pertenecen. Cuando uno es fiel en lo que no es de nosotros, entonces estamos listos para ir al siguiente nivel. Pero Dios nos recalca bien que el mayor y mejor llamado es a ser fieles en todos los ámbitos de nuestra vida. José era prosperado no por sus habilidades, ¿ya se dio cuenta? Él tenía un don hermoso de interpretar sueños, sino la prosperidad de José fue como resultado de la fidelidad y de permanecer en el proceso, de no cansarse de estar sirviendo en casa ajena. Y eso entonces lo hizo un hombre próspero. Resumiendo, queridos hermanos, estos tres principios que nos van a ayudar a la excelencia, y no solo a la excelencia material, sino esencialmente a los ámbitos espirituales. Soy una persona excelente cuando aprendo a seguir instrucciones. Soy una persona excelente cuando la excelencia no la determino yo, sino la determinan otros. Soy una persona excelente cuando aprendo a ser fiel en lo que no es mío. Le dejo entonces estos tres principios que nos van a llevar a desarrollar vidas
con excelencia. Y entonces cuando usted esté encaminado en estas tres dinámicas de la excelencia, pues precisamente usted va a empezar a ver todo lo que la excelencia produce. Y usted va a ver algo más, que su entorno va a ser transformado, revolucionado. La gente va a empezar a preguntarle, ¿y cómo le hizo? La gente va a empezar a decir, ¿y cómo se hace? La gente va a verlo a usted como alguien que puede enseñar a otros, sin necesidad de que hable, su mismo testimonio. Y eso es una bendición, porque usted empieza a inspirar a otras personas. La excelencia entonces revoluciona nuestro entorno. Todo lo que haga, hágalo en excelencia. Todo lo que Dios le mande hacer, hágalo con excelencia. Todo lo que en su trabajo lo ponen a hacer, hágalo con excelencia. Tomando en cuenta que es importante escuchar y seguir las instrucciones, y también que otras personas determinarán si usted lo hizo excelentemente o no, o bien aprender a ser fieles en lo que no es de nosotros.